voy a presentar un tema que, por lo menos por el nombre de la presentación, podría sonar como algo extremadamente raro y que quizá uno podría pensar que no vale la pena conversar este tipo de temas en una reunión de servicio cuando es algo tan específico y tan particular, que en el fondo tiene que ver con un eventual efecto adverso de un medicamento que tampoco, por lo menos acá en el hospital, nos suena mucho porque no está dentro del arsenal terapéutico. Así que lo primero que quería comentarles es por qué. ¿Cuál es el motivo de esta presentación? Habitualmente en los años anteriores lo que yo hacía era que dentro de todos los pacientes que uno ve en el policlínico, de vez en cuando llegaban pacientes con patologías que eran bastante interesantes, patologías infrecuentes o manifestaciones infrecuentes de patologías comunes. Y entonces uno investigaba, hacía una revisión, presentaba el caso clínico y obviamente que hablaba sobre el tema. Pero esto en realidad me pasó de forma más o menos similar, pero obviamente que no es un caso clínico sobre este efecto adverso, que es muy infrecuente, pero sí me pasó en el policlínico que una vez una paciente me preguntó que se controlaba con un especialista en diabetes, en extrasistema, y me dijo, el doctor me quiere indicar un medicamento para la diabetes que es nuevo, que ayuda también a bajar de peso, pero estuve viendo en internet y encontré que puede hacer mal para los ojos y que me puede dejar ciega. Y yo le pregunté qué medicamento era y me dijo es un medicamento que se llama Ozempic. Así que me metí a internet y me encontré con esto, con básicamente publicaciones que no eran solo del ámbito científico, que no eran papers, sino que lo primero que sale cuando uno busca esto en internet es este tipo de noticias que es de un diario bien conocido acá en Chile que pone bien grande en el titular: estudio alerta sobre el uso de semaglutida para bajar de peso y tratar de la diabetes aumenta el riesgo de una ceguera poco común, que básicamente se refiere a una neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica. Bueno, otro motivo también por el que es importante esto, aparte de que tiene mucha connotación pública, es que el uso de este tipo de medicamentos, como no es solo un tratamiento para la diabetes, sino que también se ocupa actualmente de forma masiva para el control del sobrepeso y la obesidad, el uso de este tipo de medicamentos se ha disparado en países industrializados y también más adelante les voy a mostrar que hay una alerta del ISP en Chile por el uso inadecuado de este tipo de medicamentos. Bueno, quería también mostrarles un poco cómo es de importante este problema porque en Chile tenemos una cantidad de pacientes diabéticos que es tremenda. Yo creo que acá en prácticamente todos los departamentos del hospital, ya sea de córnea, segmento anterior, glaucoma, retina, vemos muchos pacientes diabéticos. Y que ellos obviamente pueden estar en tratamiento con diferentes fármacos, la gran mayoría en tratamiento en atención primaria o acá en el hospital, pero también una cantidad importante de pacientes que se atienden de forma particular en extrasistema. Este es un gráfico de la Encuesta Nacional de Salud que ya tiene hartos años, tiene 9, 8 años, y muestra que la prevalencia de diabetes ha ido aumentando con el tiempo, entre la encuesta del 2003, 2009, 2010, hasta la última del 2016-2017, y se ve que es bastante alta, un 10% en hombres, un 14% en mujeres, y esto, si es que uno lo lleva a pacientes de mayor edad, que son la mayoría de los pacientes que vemos acá en el hospital, prácticamente un 30% hace ya 8 o 9 años tenía diabetes y eso, como les mostré, ha ido aumentando con el tiempo, así que es muy probable que ahora la cantidad de pacientes diabéticos en tratamiento sea mucho mayor. Bueno, la diabetes, como ya sabemos, y de manera bastante breve, depende en la patogenia de diferentes factores que tienen que ver con un pobre estilo de vida, obesidad o preobesidad, y esto altera diferentes funciones metabólicas que terminan en resistencia a la insulina y disfunción de las células beta del páncreas, que son los que generan los que fabrican y sintetizan la insulina, y todo esto termina en hiperglicemia que mediante varios mecanismos provoca daño en diferentes órganos blancos. Y esto, si es que uno ya se mete a verlo desde el punto de vista molecular, es mucho más complejo. Hay diferentes órganos que están afectados y que están implicados en el proceso de resistencia a la insulina, tanto el hígado, el tejido adiposo, el tejido muscular y obviamente el páncreas, que termina con apoptosis de las células beta. Eso genera disminución de la síntesis de insulina y obviamente aumento de la glicemia. Bueno, como hay diferentes vías, durante los últimos años se han
estudiado y aprobado el uso de muchos medicamentos para el control de la diabetes. Yo me acuerdo que cuando egresé de la universidad, que fue hace no tantos años, no eran tantos los medicamentos. Y habían varios ya con nombres un poco extraños que uno decía, este medicamento irá a estar, por ejemplo, en atención primaria donde yo voy a estar trabajando como médico general. Y uno conocía básicamente metformina, insulina y algún otro hipoglicemiante de uso bastante frecuente, pero ahora hay una cantidad de medicamentos para el tratamiento de la diabetes que yo por lo menos de manera personal actualmente me pierdo porque hay, como esto tiene muchos mecanismos que se han estudiado, se están investigando medicamentos específicos para cada mecanismo y dentro de esos está esta molécula. El GLP-1 es el péptido similar al glucagón tipo 1, que es una hormona peptídica que tiene varias funciones, tiene 30 aminoácidos, se sintetiza en células del intestino y es una respuesta a tener nutrientes en el lumen del intestino. O sea, uno come, llegan nutrientes al lumen del intestino, el intestino genera esta hormona y esta hormona tiene varios efectos, pero básicamente dos efectos bien grandes, que es que por diferentes mecanismos disminuye la glicemia y además también disminuye el apetito. Entonces, esto tiene varias vías metabólicas que son también bastante frecuentes, que esto era para mostrarlo de manera más o menos simplificada, y que tiene varios efectos en diferentes tejidos y tiene actualmente el uso de análogos de esta hormona, tiene diferentes evidencias que tanto sirven para el control metabólico de la diabetes, para disminuir de peso, también para el manejo de la enfermedad renal crónica asociada a enfermedades metabólicas y también a la cardiopatía coronaria. No, como les dije, tiene varios efectos sistémicos y quería hacer énfasis en lo que está ahí abajo, que sale tejido adiposo, que está demostrado que funciona para la pérdida de peso y por lo menos en Estados Unidos es el uso principal que se le da en la actualidad. Bueno, como les había dicho, los efectos del GLP-1 o de análogos del GLP-1, que son los fármacos de la familia del medicamento que les voy a mostrar más adelante, tienen múltiples efectos que ya está demostrado y que sirven tanto para tratar la diabetes, para mejorar el control metabólico y para disminuir de peso. Y los análogos del GLP-1 que están aprobados por la FDA en la actualidad son estos. Tienen todos nombres un poco extraños. Yo los únicos que había escuchado antes era el Exenatida, que lleva varios años, y el semaglutide, que tiene varias marcas, pero la más conocida es Ozempic, que se usa de forma inyectable, que era la primera forma farmacéutica aprobada por la FDA, pero ahora también se puede ocupar de forma oral. Bueno, la semaglutida fue aprobado por la FDA en el año 2017, ya lleva varios años, pero en primera instancia para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 y en 2021, o sea, 4 años después, para el control de peso, pero solo en pacientes que tenían sobrepeso u obesidad y al menos una patología crónica asociada a esta alteración metabólica, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia o el síndrome metabólico. Y obviamente que esto tenía que estar siempre asociado a cambio del estilo de vida, que eso está en todos los gráficos que uno ve sobre el manejo actual de la diabetes. Y fue aprobado por el ISP en Chile el año 2020, pero solo para el tratamiento de la diabetes. Y como les había dicho, en los últimos años ha habido mucho aumento de la prescripción de este tipo de medicamentos en Estados Unidos, principalmente porque los medicamentos para bajar de peso son extremadamente famoso, está muy difundido esto de diferentes formas y no siempre de la manera adecuada. Bueno, como les decía, en Chile por el ISP está aprobado Ozempic, que está inyectable en dos presentaciones para la administración subcutánea. Y esto también lo encontré interesante, que es de enero del año 2023, que es una revisión de seguridad publicada por el ISP sobre el uso inadecuado y automedicación con semaglutide en contexto de que este medicamento ya era bastante conocido y famoso por sus usos para el tratamiento del sobrepeso o la obesidad. Y obviamente que acá también sugieren que debe ser ocupado de forma adecuada, con prescripción médica y con seguimiento de un profesional sanitario. Bueno, ahora vamos a este efecto adverso infrecuente que nos interesa, la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica. Bueno, es la segunda forma de neuropatía óptica más común en personas sobre 50 años
y es anterior porque afecta el milímetro proximal del nervio óptico. Y los factores de riesgo son cosas que nosotros ya conocemos, que tienen que ver básicamente con factores de riesgo cardiovascular, la edad, hipertensión, sobrepeso, obesidad, tabaquismo, diabetes y también algunas alteraciones morfológicas específicas del nervio óptico. Es una patología que es bastante infrecuente, que es entre 2 y 10, 100.000 personas al año, y ya se describe hace hartos años una posible asociación con el uso de algunos fármacos. El más común y el más extendido es la asociación que tendría con inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que son medicamentos que se ocupan para el manejo de la hipertensión pulmonar y algunas otras patologías. Y ahora ya vamos a los estudios sobre los que se basa esta presentación. Esta es la primera publicación, que es de julio del año pasado, que es de donde salieron todas estas noticias que uno puede ver en redes sociales, en periódicos y en diferentes medios de información, que, eh, que los autores dicen en el primer párrafo que este estudio nace porque varios de los miembros que hicieron este estudio empezaron entre ellos a conversar y se dieron cuenta de que, por lo menos de manera anecdótica, ellos encontraban que había cierta asociación entre pacientes que empezaban este tipo de tratamiento farmacológico y desarrollaban una neuropatía óptica isquémica. Bueno, es un estudio retrospectivo. Los pacientes fueron evaluados por un neurooftalmólogo solamente en un centro de Estados Unidos y se revisaron los registros clínicos entre el año 2017 y el año 2023 y obviamente que se intentó realizar un análisis de covariantes y un match entre grupos para evitar variables confusoras, porque si uno está analizando cuál es el efecto de un medicamento que se ocupa para el manejo de la diabetes, y la diabetes ya por sí misma es un factor de riesgo para esta patología, es algo que nos podría confundir y yo creo que estadísticamente es bastante complejo poder dejarlo de lado. Bueno, estos registros clínicos eran de hartos pacientes, 17.000, pero en el fondo se terminaron incluyendo 710 con diabetes y 979 con obesidad o sobrepeso, y se dividieron en diferentes grupos. Grupos que estaban expuestos a semaglutida y grupos que estaban en tratamiento con otro tipo de fármacos que no eran de la familia de análogos del GLP-1. Y eh, lo que ellos concluyeron era que los pacientes diabéticos expuestos a semaglutida tenían un riesgo de 4 veces más de desarrollar esta patología que los que no estaban expuestos, y los con sobrepeso o obesidad 7 veces más. Estos son números que son bastante altos y obviamente que como era el primer reporte, causó bastante revuelo, no solamente en los grupos de neurooftalmólogos o de diabetólogos que se dedicaban a estas patologías específicas, sino que también después de esto ya empezó todo esto a difundirse por los medios de comunicación. Obviamente que este estudio tiene varias limitaciones que los mismos autores los dejan patente, que tiene que ver con que es un estudio retrospectivo, que obviamente no es capaz de definir causalidad, que fue en un solo centro, y diferentes otras limitaciones que hacen que uno tenga que considerar estos resultados con alta precaución. Bueno, y obviamente que es el primer estudio que describe esta asociación y que no existe claridad sobre causalidad o el mecanismo fisiopatológico que podría estar detrás de estas manifestaciones clínicas. Otra cosa importante es en los gráficos de este estudio, que los puse para que no nos confundamos tanto con los números, pero ellos mostraban que el riesgo era mucho mayor durante los primeros 12 meses de exposición al fármaco, o sea que el riesgo sería mayor al comenzar hasta el año y que después de eso se estabilizaría. Y esto causó tanto revuelo que dentro de esta misma publicación, cuando uno la busca, hay un comentario de la doctora Susan Molan, que es una neurooftalmóloga bastante conocida, que hace comentarios sobre este estudio y en realidad ella se concentra en varias cosas. Primero, cuál es la evidencia que tenemos hasta ahora de cómo funciona el GLP-1 y que podría estar asociado a patologías oftalmológicas. Y la verdad es que se sabe que hay receptores del GLP-1 en la retina, en el nervio óptico y en el sistema nervioso central, pero hasta ahora lo que se conoce es que tendrían un rol en la neuroprotección. O sea, no debería de estar asociado a una neuropatía óptica isquémica, sino que debería estar asociado a una menor riesgo de patología, de esta patología, o además también si es que este evento ocurre, debería ser menos grave en pacientes que ocupan este tipo de medicamentos. Bueno, y otras cosas también es que ellos consideran que los números de pacientes que fueron reclutados para los ensayos clínicos de este tipo de medicamentos para que fuera aprobado por la FDA son tantos, son decenas de miles, que el riesgo de desarrollar esta patología, la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica,
debería ser extremadamente bajo porque no estaba dentro de los efectos adversos que se describen del uso del medicamento en los ensayos clínicos previos a su aprobación. Y obviamente que refuerza la idea de que es imperativo tener estudios para reforzar o descartar la asociación y obviamente que evaluar la plausibilidad biológica. Bueno, a partir de esto salieron varias editoriales en varias revistas. Yo puse esta porque me pareció interesante porque describen de manera bastante clara cuáles son las limitaciones de este primer estudio. Ellos también están de acuerdo con que como este medicamento fue aprobado por la FDA el año 2017, este tipo de efectos adversos, que son bastante infrecuentes, ya debió haber sido descrito antes y no está dentro de la literatura. Y obviamente que las limitaciones del estudio es algo que ya les había comentado, que tiene que ver con el sesgo de selección. Este estudio fue hecho con registros clínicos de un solo centro de Estados Unidos, donde se evaluaban solo pacientes con patología neurooftalmológica. Es un diseño retrospectivo. La medición a la exposición, o sea, cómo era la adherencia de los pacientes al medicamento, aparte del tiempo que llevaban ocupándolo, tampoco está descrito. Los factores confundentes, que cómo se hizo el análisis estadístico para ver que esto no era por culpa de la diabetes o de que los pacientes que la desarrollaban tenían la diabetes más descompensada. Y obviamente que también algo que es más o menos difícil de interpretar, pero tiene que ver con la dificultad para definir el resultado. ¿Cómo definimos, revisando decenas de miles de registros clínicos, que lo que quiso poner el médico que puso el diagnóstico, porque lo vieron viendo códigos del CIE-10, era realmente una neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica? O que era, por ejemplo, otro tipo de neuropatía óptica o que era una neuropatía óptica arterítica. Ellos revisaron de forma bastante rápida y dijeron que en algunos registros hasta un 40% de los pacientes que tenían ese código CIE-10 como diagnóstico en realidad no tenían una neuropatía óptica isquémica, no arterítica, sino que eran otras neuropatías ópticas. Entonces, se siguieron publicando estudios. Está publicado en febrero de este año, que es un estudio también retrospectivo, pero es multicéntrico. Se obtuvieron datos también entre las mismas fechas, entre el año 2017 y 2023, y ellos hicieron una definición diferente de la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, que ellos la definieron como sensible y específica. La sensible era un diagnóstico y era el código del CIE-10 igual que el estudio anterior, y la específica era que tenían que tener este diagnóstico y dentro de 90 días después, en una segunda evaluación, tenían que tener el mismo diagnóstico de nuevo. Y la verdad es que ellos encontraron una cantidad bien importante de pacientes con diabetes tipo 2 expuestos a este medicamento, eran en total 43.620, y ellos lo dividieron en pacientes expuestos o que estaban usando análogos del GLP-1 versus pacientes con diabetes que estaban ocupando otro tipo de medicamentos como inhibidores de la GLT2 o inhibidores de la DPP4 o otro tipo de medicamentos hipoglicemiantes. Y entonces ellos compararon cómo era el riesgo o cómo era la cantidad de pacientes que desarrollaban esta patología entre los que tomaban análogos de la GLP-1 versus los que ocupaban otro tipo de fármaco. Y este gráfico muestra acá el metaanálisis que ellos encontraron que tenían los pacientes diabéticos, que para la definición sensible de la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, tenían un riesgo de 1,32 en comparación con los controles, y que esto era un valor que era estadísticamente significativo. Y también para lo mismo, para la definición específica de esta patología, ellos encontraron en el metaanálisis que el riesgo era de 1,5 con un valor de P significativo. Esto, si vamos un poco atrás al primer estudio, es mucho menos el riesgo de lo que describe el primer estudio. Y eso es lo que ellos concluyen, de que en el fondo este estudio tiene menor riesgo muestra un riesgo menor de una neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica en pacientes con diabetes en comparación al estudio previo. Ellos además encontraron que existiría riesgo no solo con semaglutide, sino con exenatide, que es otro análogo del GLP-1. Y obviamente que continúan con lo mismo de que es necesario definir si realmente existe una relación causal y cuáles serían los mecanismos biológicos eh, que explicarían esto. Ellos acá sugieren que podría ocurrir que los análogos de GLP-1 alteran la perfusión del nervio óptico, afectan la autorregulación del flujo vascular y también tendrían cierto efecto sobre la presión arterial sistémica. Se describen algunos estudios que podría disminuir levemente la presión arterial y ellos entonces asocian a que esto podría ocurrir por hipotensión sistémica que disminuye el flujo del nervio óptico y aumenta el riesgo de esta neuropatía isquémica. Este estudio
Está publicado también siguiendo esta corriente de estudios que se hicieron después de estos primeros resultados. Este estudio está publicado el 27 de marzo, o sea, hace solo algunos días atrás. Es un estudio retrospectivo también, que analizaron datos entre 2019 y 2023 y hicieron básicamente algo muy similar al estudio anterior, de que compararon pacientes diabéticos que usan semaglutida versus diabéticos que ocupan otro tipo de fármaco. Y lo que ellos encontraron era que a medida que va aumentando el tiempo de exposición después del primer mes, el riesgo aumentaría, pero los valores de P acá, si es que uno los revisa, en realidad no son muy bajos, pero ellos consideran que a partir de los 2 años para adelante, con un riesgo sobre 2 respecto a los controles, ya sería un riesgo que es importante y que hay que considerar. Y esto también es lo que muestran acá de curvas de Kaplan-Meier de sobrevida, que muestra básicamente cómo va ocurriendo el evento que uno está buscando a medida que se va siguiendo en el tiempo. Y se puede ver cómo a partir de los 12 meses y sobre todo desde los 24 meses se empieza a separar bastante la curva. Y lo que ellos concluyen es que existe un riesgo mayor de presentar esta patología en pacientes diabéticos que usan semaglutida en comparación con los que usan otro tipo de fármacos hipoglicemiantes, pero continuamos con las limitaciones del estudio, que es todo lo que hemos visto hasta ahora son estudios retrospectivos que no permiten definir causalidad y que además también tienen algunas otras limitaciones como sesgo de selección y que está todo asociado a registros clínicos que, a pesar de que ellos lo hicieron de forma electrónica, también uno podría considerar que tiene algún tipo de error. Y el último estudio que les quiero mostrar, que es un estudio que se va a publicar en Ophthalmology en abril, o sea, en la publicación de este mes, que también intenta evaluar cuál es la asociación entre el uso de semaglutide y neuropatía óptica isquémica arterítica anterior, eh, eh, neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica. Este es un estudio multinacional que también hicieron lo mismo, revisaron registros clínicos de una cantidad impresionante de pacientes. Este es un estudio chino y en el fondo ellos encontraron que en los registros clínicos tenían 131 millones de pacientes y los dividieron en pacientes solo con diabetes, que eran 6 millones y medio prácticamente, pacientes solo con obesidad, que eran más de 12 millones, pacientes que tenían las dos patologías juntas, que eran prácticamente 2 millones y medio. Y ellos hicieron básicamente lo mismo. Vieron pacientes que ocupaban semaglutide versus pacientes que ocupaban otro tipo de fármacos para tratar la diabetes y las patologías metabólicas y hicieron un match, que es lo que se ve abajo. Que en la última fila uno puede ver que los números son exactamente iguales. Ellos hicieron match entre pacientes tratando de que fueran lo más equivalente posible. Y lo que ellos concluyeron es que al seguimiento de 1 año de pacientes solo diabéticos tenía un riesgo de 2,32, pero que tiene un intervalo de confianza que pasa por 1. Al seguimiento de los 2 años también 2,31 de riesgo, pero también con un intervalo de confianza que pasa por 1. Y al seguimiento de 3 años, que fue donde se completó este estudio, también lo mismo, tiene un intervalo de confianza que pasa por 1. Y en pacientes solo con obesidad los valores eran siempre menor a 1, así que uno podría asumir que no hay mayor riesgo, pero el intervalo de confianza también pasa por 1. Y en pacientes que tenían las dos patologías juntas, que tenían obesidad y diabetes, también ocurría exactamente lo mismo, que tenían unos valores que fluctuaban entre menos de 1 y más de 1, pero con un intervalo de confianza que pasaba por 1. ¿Cómo lo interpretaron los autores? Bueno, que no se encontró riesgo de asociación entre el uso de semaglutide y el aumento de riesgo de presentar una neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica. Ahora, después de que uno ve 3 o 4 estudios retrospectivos que muestran lo mismo y después uno ve un estudio multinacional con millones de pacientes que muestran lo contrario, uno queda con la duda de esta asociación es real o hay algunos factores confusores que nos han llevado eh, a encontrar este tipo de riesgo o de eventual efecto adverso, pero que no tenga una manifestación en el mundo real, que esto sea solo estadística. Entonces, como yo revisé publicaciones que fueron hasta hace algunos pocos días, lo que hice fue que le fui a preguntar a colegas.
Y me acerqué al equipo de diabetes del hospital y le pregunté qué era lo que hacían ellos, cómo ellos manejaban esto, porque en el fondo ellos son los tratantes de este tipo de pacientes y ellos son los que indican este tipo de fármacos y no nosotros. Y qué pensaban ellos sobre estos estudios, estas publicaciones y el riesgo de esta patología. Y la verdad es que me dijeron que, para ser bien honesto, por lo menos en la actualidad no lo consideraban y que ellos indicaban el medicamento y que habían tantos estudios y tantos ensayos clínicos sobre los beneficios del uso de este medicamento en ciertos pacientes que ellos no lo consideraban y que de hecho ni siquiera le decían a los pacientes el riesgo que podían tener de una eventual neuropatía óptica isquémica. Eh, le pregunté entonces, ¿pero qué podemos hacer? Como, ¿qué deberíamos considerar en estos pacientes o se encuentran adecuados en evaluación oftalmológica antes de iniciar el medicamento o poco tiempo después de iniciarlo? Y me dijeron sí, pero por algo que yo había visto en los estudios y que no lo quise incluir acá porque era ya mucha información y que tiene que ver con que este tipo de medicamentos y en general medicamentos que disminuyen la glicemia de forma muy rápida y la hemoglobina glicosilada de forma muy rápida, tendrían un riesgo mayor de descompensar una retinopatía diabética. Y que eso, por lo menos para ellos, era mucho más importante que esto de lo que yo les estoy hablando ahora. Bueno, como conclusiones, hasta el momento solo estudios retrospectivos, algunos, como les mostré, con resultados contradictorios, así que en realidad es bastante difícil sacar conclusiones claras de qué hacer con esto. Yo creo que si uno ve a un paciente que va a empezar con este tipo de medicamentos o que ya le iniciaron este tipo de medicamentos, ya sea por diabetes o por obesidad, o sobrepeso, tienen que recibir una información completa y uno les tiene que explicar de la forma más clara posible el estado de la evidencia en la que estamos actualmente. Eh, y otra cosa también que lo saqué de la mayoría de los estudios es que si es que esta asociación es real, o sea, si es que el riesgo de este efecto adverso es mayor en pacientes que ocupan este tipo de fármacos, probablemente el riesgo es bajo o extremadamente bajo. No como el primer estudio que mostraba que el riesgo era 7 veces mayor en relación a los controles. Y como les había dicho, algo que me dijeron los diabetólogos del hospital es que hay múltiples estudios que muestran el beneficio de semaglutida en el control de la diabetes, del sobrepeso y la obesidad, el efecto que tiene en la enfermedad renal crónica asociada a diabetes y la cardiopatía coronaria. Y por lo tanto, ellos indican que este medicamento no debe ser suspendido frente a un riesgo que es eventualmente muy bajo. Y algo que quise poner acá al final es que hay que tener precaución con estos pacientes y la retinopatía diabética, que eso no lo quise abordar en la presentación porque va a ser muy largo, pero como les dije, se sabe que los medicamentos que en general controlan la glicemia extremadamente rápido se pueden asociar a un empeoramiento, un deterioro de la retinopatía diabética, sobre todo cuando ya está en estados avanzados, así que con estos pacientes habría que tener mucha más precaución. Muchas gracias.